Comencemos. El guardián Amba, ¿ya? El guardián Amba malla el despertar en el asfalto. El capítulo uno. El latido en la maleta. Antes de que el guardián Amba saltara al estante, su historia con Maya comenzó en el momento exacto en que ella cerró la puerta de la casona de Elara para mudarse a la ciudad. En aquel entonces, el muñeco no era más que un bulto suave envuelto en una bufanda de lana. Dentro de su maleta, un regalo que Lara le entregó con una advertencia críptica. No lo despiertes tú, deja que la ciudad le diga cuándo es hora de levantarse. Durante sus primeras semanas en el departamento, Maya sentía que algo vibraba dentro de su armario. No era un sonido mecánico, sino un ronroneo rítmico, como un gato soñando con campos de flores. Una tarde de lluvia, mientras Maya intentaba estudiar bajo la luz parpadeante de una lámpara vieja, la maleta se abrió sola unos centímetros. Una pequeña mano de tela con costura firme pero delicada se asomó desde la oscuridad. Maya se acercó conteniendo el aliento. Al abrir la maleta por completo, encontró al guardián Amba sentado sobre su libro. Lo que más le impresionó no fue que se moviera, sino el aroma que desprendía, una mezcla de resina de pino, café recién tostado y tierra mojada, el olor exacto del jardín secreto de Lara. En este primer encuentro, el guardián no saltó ni luchó, simplemente tomó un pequeño lápiz de la mesa y dibujó un círculo perfecto en el aire. El trazo no dejó grafito, sino una estela de polvo dorado que quedó suspendida en el vacío. ¿Eres un espía de Lara?, preguntó Maya, medio en broma, medio asustada. El guardián Amba la dio la cabeza, se llevó una mano al pecho donde estaba su insignia de madera y luego señaló el pecho de Maya. En ese instante ella sintió un clic en su corazón, como si una cerradura antigua se hubiera abierto. El muñeco no estaba ahí para vigilarla por órdenes de otro. Estaba ahí porque su propia energía vital estaba ligada a la de ella. El capítulo cierra con el guardián trepando por las cortinas hasta el estante más alto, desde donde se quedó mirando fijamente hacia el horizonte de rascacielos, esperando la señal, el pétalo de jazmín neón, que daría inicio oficial a su aventura conjunta. ¿Ya? Sí, comienza el capítulo uno. ¿Ya? Ahora el capítulo 2. El juramento de la felpa y el polvo de Estella. Había una vez un muñeco de felpa que no conocía el miedo, solo la lealtad. Mientras Maya dormía, el guardián Amba no descansaba desde su puesto en el estante más alto. Sus ojos bordados escaneaban la sombra que se filtraba por la rendija de la puerta. Sabía que la ciudad no era solo ruido y luces, era un laberinto de sueños atrapados que necesitaban ser liberados. Esa noche el guardián decidió que era hora de preparar el terreno bajo del estante, deslizándose por el cable de la lámpara. Con la agilidad de un acrobata, se acercó al jardín machito que Maya tanto, tanto intentaba salvar, y con un gesto solemne colocó sus pequeñas manos de tela sobre la maceta de barro. De la insignia de madera en su pecho comenzó a brotar un resplendor ámbar, una energía cálida que parecía latir al ritmo del corazón del jardín de Elara. No es solo tela lo que me formó o forma.
Parecía decir el brillo del muñeco, es la memoria de cada flor que ha florecido en el jardín secreto. El muñeco comenzó a danzar alrededor de la planta, dejando una estela de polvo de ámbar que flotaba en el aire, como luciérnagas humanas. Con cada paso de su danza, las grietas de suelo del departamento empezaron a brillar sutilmente, conectándose con las raíces profundas que corrían kilómetros abajo, bajo el metro y las alcantarillas. De pronto, un susurro frío del vacío intentó colarse por la ventana. El guardia Amba se irguió, cruzó su brazo de felpa y emitió un destello tan potente que la sombra retrocedió al instante, disolviéndose en la nada. Al amanecer, cuando Maya despertó, encontró al muñeco en su posición original, perfectamente inmóvil, pero al mirar su jazmín, notó algo imposible, una sola hoja verde, vibrante y llena de vida. Había flotado en el centro del tallo seco. Maya sonrió, acarició la cabeza del muñeco y sintió que la felpa estaba ligeramente cálida, como si el muñeco guerrero acabara de regresar de una gran batalla. La historia del muñeco que seguía el rastro de las hojas apenas comenzaba y Maya sabía que mientras él estuviera cerca, la oscuridad de la ciudad nunca tendría la última palabra. Ahora capítulo 3. El lenguaje de la sombra y el primer aviso. Aquel muñeco de felpa, el guardián Amba, no era solo un guerrero, era un doctor. Mientras Maya preparaba para su día, el pequeño guardián comenzó a actuar de forma extraña. No se quedaba quieto en el estante, saltaba sobre su libro de texto y señalaba con insistencia las noticias en la pantalla de su teléfono. Titulares sobre cortes de energía inexplicable y una extraña neblina gris que cubría el centro de la ciudad. Maya lo observaba con curiosidad mientras tomaba su café matutino. ¿Estás intentando decirme que el peligro ya está aquí? Preguntó Maya. El guardián Amba, en lugar de responder con un gesto, se acercó a la ventana empañada por el frío de la mañana. Con su pequeña mano de tela dibujó un símbolo en el papel del vidrio, una espiral tachada. Era el signo del olvido, la sombra que el ara había compartido de la casona. En ese momento la luz del sol golpeó la ventana y el dibujo del guardián se iluminó, proyectando una sombra dorada en el suelo del departamento. Maya siguió la sombra y descubrió que estaba señalaba una baldosa floja cerca de la entrada. Al levantarla, encontró algo que no sabía que estaba ahí. Una pequeña caja de madera con el sello de la abuela Oriana. Al abrirla, una fragancia a tierra húmeda inundó la habitación. Dentro había un puñado de semillas que brillaban como brasas pequeñas. El guardián ambas saltó de alegría haciendo una virueta en el aire. Estas no eran semillas comunes, eran semillas de reconexión capaces de purificar los conductos de aire de la ciudad. Sin previo aviso, el timbre del apartamento sonó. El guardaamba recuperó instantáneamente su rigidez de juguete, volviendo a ser un objeto inanimado en apariencia. Maya, con el corazón latiendo con fuerza, guardó la semilla en su bolsillo y se acercó a la puerta a través de la mirilla. No vio a un enemigo, sino a un joven con un uniforme de técnico que confundido, miraba confundido su mapa digital. Era Julián, quien sostenía
Una brújula que en lugar de apuntar al norte giraba frenéticamente hacia la mochila de Maya. El destino acababa de llamar a la puerta y el guardián Amba desde el estande guiñó un ojo bordado que solo Maya pudo ver. El equipo estaba empezando a formarse. Ahora capítulo 4. ¿Ya? Capítulo 4, el encuentro de las brújulas y el secreto del técnico, ¿ya? El encuentro de las brújulas y el secreto del técnico. El encuentro en la puerta fue eléctrico. Julián, el joven técnico, mantenía sus ojos fijos en el dispositivo que sostenía, el cual emitía un leve zumbido al acercarse a Maya. Disculpa, dijo Julián, visiblemente confundido. Mi escáner de frecuencia ha estado actuando de forma errática desde que llegué a este pasillo. Siento una energía buena como si el edificio entero estuviera intentando respirar. Maya, ocultando su nerviosismo, dejó que su mano rozara la mochila donde el guardián ámbar reposaba, sintiendo un calor reconfortante que irradiaba de la tela. Ella sabía que no era coincidencia. La brújula de Julián no buscaba fallas eléctricas, buscaba el pulso de las raíces eternas. Quizás es la vieja caldera del edificio, respondió Maya, tratando de sonar natural, a veces hace ruidos extraños. Julián, aunque dudoso, entró al departamento invitando, ¿ya? Julián, aunque dudoso, entró al departamento invitado por una curiosidad que no podía controlar. Apenas cruzó el umbral, el guardiamba, todavía en el interior de la mochila, soltó un destello dorado tan sutil que solo Julián pudo percibirlo. El técnico se quedó helado frente al estante donde descansaba el pequeño guerrero de felpa. Sus ojos se abrieron de par en par. Eso, no es un juguete, ¿verdad? Preguntó Julián, señalando al guardián con un dedo tembloroso. El guardián comprendió que ocultarse ya no era una opción. Con un movimiento suave, el muñeco giró su cabeza de felpa hacia Julián y le ofreció una sonrisa fija, pero llena de una calidez que desarmó al joven técnico. Es mi guía, confesó Maya, finalmente. En ese momento, el mapa holográfico de Julián y la insignia de madera del guardián se sincronizaron. La habitación se llenó de proyecciones luminosas de raíces que tejía la ciudad como un sistema nervioso. Julián no era un extraño, era la pieza que faltaba para convertir la tecnología en un vehículo de la naturaleza. El guardián Amba saltó del stand y se posó sobre el mapa de Julián, trazando con su dedo de tela una ruta hacia el corazón de la gran torre. La alianza estaba sellada, ya no era solo una aprendiz y un juguete, era el núcleo de una resistencia que usaría la tecnología, la música y la magia para devolverle la vida a la ciudad. El capítulo se cerró con un sonido lejano, un rugido del vacío la, la- que sintió la nueva unión. Comenzaba a despertar en los cimientos del edificio. El tiempo se agotaba, pero ahora tenía un plan. Capítulo 5. ¿Ya? El guardián y el encuentro en el estante. Antes de que el primer mapa líquido se dibujara sobre su mesa, Maya creía que su única compañía en aquel departamento gris de la ciudad era un jardín marchito y un viejo muñeco de tela. Era un regalo que Lara le había entregado años atrás. Una figura de aspecto guerrero con el cabello negro alborotado y una túnica sencilla
color crema. Durante meses el muñeco había descansado en el estante más alto, observando el tráfico y la monotonía de la obra a través de la ventana, con una sonrisa fija y eterna. Todo cambió la noche en que el pétalo violeta neón entró flotante por la ventana como un mensaje enviado desde el jardín de las flores infinitas. El silencio denso de la habitación se rompió con un sonido inusual, el suave crujido de una madera antigua que volvía a la vida. Maya, con el corazón acelerado, levantó la vista, la pequeña insignia redonda en el pecho del muñeco que ella siempre pensó que era un simple adorno, comenzó a brillar con una luz cálida y brillante del color de la miel pura bajo el sol de la tarde. Tío, tío, susurró Maya, usando el nombre que solía darle en sus juegos de niña, mientras recordaba la leyenda sobre guerreros ancestrales que su tía Elara le contaba para dormir. De pronto lo imposible ocurrió de un salto ágil y silencioso. El muñeco bajó del stand y aterrizó sobre la alfombra. No era un juguete ordinario, movido por engranajes. Era el guardián Amba. Aunque no poseía cuerdas vocales, sus ojos bordados brillaban con una inteligencia profunda y milenaria. Con gesto valiente y decidido, se acercó a los pies de Maya y señaló con su mano de felpa hacia la maceta del jazmín, que en ese instante empezaba a emitir pequeñas chispas de luz entre sus ramas secas. En ese momento una ola de calidez inundó la mente de Maya. No recibía palabras, sino visiones, el resplandor de la casona, la humedad sagrada del sótano de las raíces y la certeza absoluta de que su soledad había terminado. El Guayamba no solo era un escolta, era un recordatorio mismo de que la alegría y la esperanza son las defensas más poderosas contra la apatía que devora a la ciudad. Maya se agachó conmovida y extendió su mano. El pequeño guardián, con una solemnidad enternecedora, chocó su puño de tela contra el dedo de la joven, señalando o sellando un pacto que el tiempo no podía borrar, ¿ya? Así que tú eres mi guía, dijo ella, sintiendo como el frío del departamento se disipaba. Prepárate porque parecía que el olfato tiene mucho que contarnos. Con una agilidad asombrosa, el guardián Amba trepó por su chaqueta y se acomodó en su hombro. Desde esa pequeña atalaya se quedó vigilando el horizonte, lista para proteger a su aprendiz mientras ella daba el primer paso hacia su destino, con la nueva protectora de la magia urbana. ¿Ya? Ese es el capítulo 5, ¿ya? Ahora capítulo 6. El primer susurro del concreto. Con el guardián Amba firme en su hombro, el departamento que hasta hace unos minutos parecía una jaula se transformó ante los ojos de Maya. Al salir al pasillo, la luz artificial de los fluorescentes parpadeó, pero bajo el efecto de la presencia del guardián, el parpadeo cambio de frecuencia ya no era el zumbido eléctrico molesto, sino una nota musical sostenida, casi un acorde de bienvenida. Maya observó en sus manos la llave de cristal que le había entregado el ara, colgada ahora de su cuello, latía con un ritmo sincrónico al corazón de felpa del guardián. Al llegar al vestíbulo del edificio, se detuvo ante la gran puerta de vidrio que daba a la calle. Allí el asfalto
No se venía negro ni inerte desde la perspectiva nueva que le otorgaba su guía. Podía ver hilos de energía dorada circulando bajo la superficie como un sistema circulatorio que intentaba fluir, pero estaba bloqueado por el sedimento gris de la indiferencia. ¿Es eso el flujo que deseaba liberar? Preguntó Maya en voz baja. El guardián Amba asintió energéticamente, señalando una pequeña grieta en el pavimento justo fuera de la entrada. De esa grieta, una voz sutil como el crujir de hojas secas emergió llamando su nombre. No era un sonido humano, sino el lenguaje de la ciudad, queriendo ser jardín otra vez. Maya comprendió que no podía abrirse camino con fuerza, sino con cuidado. Se arrodilló frente a la creta y siguiendo las instrucciones silenciosas del guardián, depositó una gota de agua infusionada con pétalos de jazmín. La reacción fue instantánea, el concreto no se rompió, sino que se volvió flexible, translúcido, revelando una pequeña raíz brillante que intentaba alcanzar la luz. Ese fue su primer acto como aprendiz de la guardiana. En ese momento Maya supo que cada grieta en esta ciudad era una invitación y cada calle un jardín esperando sea recordar el guardián desde su hombro soltó un pequeño y orgulloso sonido de felpa. La ciudad empezaba a despertar y ellos apenas estaban dando el primer paso en el mapa de las raíces eternas. Ya, el capítulo 7 a continuación vamos a comenzar. Gracias por seguirnos a este canal, Plaza Oxígeno, y continuamos en la siguiente video. Gracias, total.